Como todos sabrán, la saga de Five Nights at Freddy's está llena de misterios, algunos resueltos gracias a los datos del juego, los libros y algún dato confirmado por Scott Cawthon. Y por otra parte, hay muchísimos que no se han resuelto hasta el día de hoy. Y mientras más juegos salgan, tendremos más datos para llenar esos huecos argumentales que hay en la historia de Five Nights at Freddy's. Pero mientras más pasa el tiempo, algunos datos que habían en el juego ya no empiezan a tener sentido con las nuevas teorías y lo nuevo que hay en la saga de Five Nights at Freddy's. Y entre tantos misterios, dudas, huecos argumentales, todo nos conecta a un misterio. Y ese misterio proviene del cuarto juego de la saga, Five Nights at Freddy's 4. Y estamos hablando de uno de los finales del juego, y es sobre la caja. Cuando los fans de FNAF vieron la caja, muchos se volvieron locos teorizando sobre qué puede haber dentro de la caja o cómo abrir la caja. Y han pasado varios años y nadie ha entendido la moraleja que representa la caja. Y el día de hoy vamos a resolver ese misterio. Así que quédate porque hoy te presento qué hay dentro de la caja de Five Nights at Freddy's 4. Comencemos. Bueno, creo que esto va a ser difícil de explicar. Pero bueno, empecemos con la lógica. Obviamente no podemos abrir la caja de Five Nights at Freddy's 4 porque simplemente no hay ningún código o algo que nos permita abrir la caja. En los archivos del juego no hay absolutamente nada. Así que basémonos en datos reales confirmados por Scott Cawthon. Entonces vamos a sacar nuestras conclusiones de la entrevista que Downco le hizo a Scott Cawthon, que habla sobre la caja de Five Nights at Freddy's 4. Esta traducción es de Capitán PT23, créditos a él. Yeah, awesome. About this game, it created a bit of a divide between people, specifically the box at the end, and then the TV advertisement with 1983, and then the Bite of 87 debate. How did you feel about the reactions to that? Kind of like with Five Nights at Freddy's 3, where there was something I was kind of left unsatisfied with. Mm-hmm. The reaction to Five Nights at Freddy's 4, and the box is tied into this, very, very closely. I don't think that people weren't really happy from a lore standpoint, even though I got the jump scares kind of right. Yeah. And the box really fit into that lore aspect. I felt that it had all gone kind of it had strayed too far from an actual story in a way. Me just saying that, I'm going to get torn apart for even saying that, because people are going to look at what I've ended up with and they're going to be like, and you call this a story? But Five Nights at Freddy's 4, it kind of went a little too broad. It cast its net too wide for interpretation. I guess that's the best way to say it. It went too broad for interpretation, and that left people unsatisfied. Because whereas the other ones, there were mysteries. 4 ended up just too mysterious to the point where you really couldn't, there was no real way to figure out what was going on. It left people unsatisfied. And like I said, with jumping from 3 to 4, I knew that I had to go in and straighten that out. It's like, people aren't really happy with this. I need to make another game. I need to kind of ground this again, not necessarily in reality, but I need to ground it in kind of storytelling again. And really lay this down with what's going on. Obviously I watch all the game theory videos, and me and Matt have sometimes had an antagonistic relationship back and forth. I inconvenience him with my games, and sometimes he inconveniences me with his theories, but it's all in good fun,
But I'll tell you, he did a video on that box, and he kind of said that he thinks the contents of the box changed over the years. You know, and I bet nobody gave that a whole lot of thought, but I saw that and I was like, he's absolutely right. He's absolutely right. The contents of that box have changed over the years because, you know, it's for that very reason. It's because, you know, of what I was intending the game to be when it happened, and then after the reaction of it, I was like, I need to craft this into something better for the people who see this as important, and that kind of indirectly does change the contents of the box, you know, because it changes the contents of everything that came before. Yeah, so I thought that was an interesting observation on his part. Yeah, and I think you mentioned this on one of your Steam posts or something, that you put some things in Sister Location to ground out the story of FNAF 4, right? Mm-hmm. Yeah. Conclusión de todo esto es que el contenido de la caja de Final Fantasy 4 cambia al pasar de los años. ¿Y qué es lo que cambia en la saga de Final Fantasy? ¿Qué es lo único que cambia? Exactamente, la historia de Final Fantasy es lo que cambia. Y muchos piensan que Scott no sabe la verdadera historia de Final Fantasy, el mismo creador no sabe la historia. Pero ahí es donde muchos se equivocan, ya que a partir de Final Fantasy 4 Scott tuvo que reescribir la historia otra vez, ya que pensó que los fans no les iba a gustar la idea de conocer la verdadera historia, la primera versión de historia que habría creado Scott Cawthon. Entonces volvió a reescribir la historia, y algunos datos que no algunos datos que servían para armar la primera versión de la historia de Final Fantasy fue olvidado por el tiempo para reconstruir la nueva historia de Final Fantasy. Y mientras más juegos saquen, los fans y Scott Cawthon están construyendo la historia a sí mismos. O sea, Scott tiene una base para la historia, nos está dando pistas, los fans lo arman, a Scott le parece bien o le parece mal, él confirma y Scott confirma, él dice que esta teoría sí está bien, Scott dice que esa teoría no está bien, y entre los fans y Scott Cawthon estamos reconstruyendo la historia. Y algunos datos o algunas teorías que Scott estaba planteando como para hacer original, para que sea para construir la historia de Final Fantasy, se fueron olvidadas con el tiempo y van justo a la caja de Final Fantasy 4. Eso es lo que quiere dar a entender Scott Cawthon. Perfecto, ya que entendimos qué es lo que hay dentro de la caja de Final Fantasy 4, vamos a explicar por qué no se tiene que abrir para nada. ¿Por qué ningún fan de Final Fantasy tiene que ver la caja? ¿Por qué Scott no quería abrir la caja en ese momento? Bien, ahora hagamos de cuenta que la caja es peligrosa. Si un fan de FNAF descubre que hay dentro de la caja, pues simplemente se le podría explotar la cabeza o puede provocar un colapso en la comunidad de FNAF. Déjenme les explico. Bueno, imagínate que en la caja de Final Fantasy 4 está una teoría que la comunidad de FNAF apoyaba muchísimo y tú también. Pero al ver que estaba dentro de la caja te das cuenta de que era falso. Entonces los fans de FNAF se los diría a todos los fans de FNAF, y se volverían locos porque apoyaban mucho esa teoría y se enteraron de que era falsa. Entonces tratarán de buscar la manera de acomodar las piezas ya sabiendo con ese dato, pero algunos datos y algunas cosas no encajarían bien. Entonces los fans se romperían la cabeza tratando de reconstruir la historia de FNAF y se matarían entre ellos. Bueno, más bien se les explotaría la cabeza y Scott terminaría matando a su propia comunidad. Y es más, en un momento Scott Cawthon quería
demostrar qué había dentro de la caja de FNAF 4, pero dijo no voy a crear un catástrofe. Él mismo lo dijo, él tiene miedo de que mucha gente vengan con antorchas contra él, o sea, todos se pelearían contra Scott porque ellos querían la historia como nosotros le estamos diciendo que así no era, que era así, y pues eso es lo que más o menos se dijo Scott Cawthon cuando Danko le dijo cuál era el verdadero final de Five Nights at Freddy's 3. This game was when things went a little bit crazy with like the mini games and stuff, and the good ending and the bad ending. If you can answer this, which ending really happened? I've given a lot of thought as to whether or not I should answer this question. Okay. And I went back and forth and back and forth and back and forth. And the answer is very interesting. Okay. You know? The answer is very interesting. The answer is complex. Okay. However, I'm not going to answer it because it's only going to cause strife. I mean, you see the kind of trouble that erupts, especially several years ago. The flame wars that would go on over Mangel's gender, something as simple as that. You know. yeah. You know, I mean, you know, people with torches and pitchforks. You know. Creo que ya hemos llegado hasta el final. Fue pesado para mí explicarlo porque yo tampoco tenía idea de cómo hacer este video. Ya algunos fans ya han de entender cuál es el contenido de la caja de FNAF 4. Algunos ya sabían, pero muy pocos han hecho esto en video, pero por eso yo lo quise traer. Y creo que eso ha sido todo. Me gustó hacer el video, espero que a ustedes les guste. No se olviden de seguirme en mis redes sociales que están aquí abajo. Denle like al video, suscríbanse si son nuevos, activen la campanita para que sean los primeros en ver mis videos, y creo que nos veremos hasta la próxima. Adiós. Pero hey, no antes sin mandar saludos a las siguientes personas.